Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Ciencia Plataná. Hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo Tomás Quesada, egresado de la Universidad Zamorano en Honduras y actualmente estudiante de maestría en horticultura en North Carolina State University en Estados Unidos. Aquí los dejo con su host, el Dr. Galvin Alonso, y su invitado. Y si no se han suscrito, por favor háganlo ya en Spotify y YouTube. Tomás, bienvenido a Ciencia Plataná, mi hermano. Muchísimas gracias, mi hermano. De verdad que sí, un honor para mí eh, estar aquí en este espacio. Yo me siento halagado, de verdad que sí. ¿Cómo así? ¿Cómo que halagado? Claro, mi hermano, claro, eso es una oportunidad y el hecho de que tú me hayas tenido en cuenta para participar en uno de tus podcasts es para mí realmente algo importante y realmente lo aprecio, hermano. Gracias por permitirme participar. No, de verdad que el honor es mío. Gracias a ti por sacar este tiempo para conversar un poco sobre tu vida en el agro, en la parte Ujú. académica y profesional. Pero antes de que nosotros pasemos esa parte, me gustaría saber cómo fue la niñez de Tomás, dónde se crió Tomás en República Dominicana. Claro, wow, eso es una historia muy interesante y viene por pedazos. Bueno, Empecemos. yo nací en Santo Domingo, en la zona colonial, ahí mismo cerquita, en la calle José Rey. Yo crecí una buena parte de mi niñez ahí mismo, en la capital, pero luego fui rebotando un poquito entre Constanza y Ocoa. Y también llegué, bueno, en Constanza yo no llegué a estudiar como tal, pero yo iba mucho y me quedaba muchos meses allá. Y después fui a Ocoa con mi madre, me quedé allá estudiando, crecí ahí también un buen tiempo con mi familia y yo estuve muy expuesto a la agricultura, porque tanto Ocoa como Constanza, como tú entenderás, son dos provincias importantes en la agricultura. Sí, Mi exposición fue bastante durante mi niñez y fui creciendo con eso. Mi abuela tenía su patio siempre lleno de plantas de producción, flores de producción, tenía lechuga, también tenía cítrico ¿eso era dónde? eh, En en Constanza, Ocoa, en eso en Ocoa. Ocoa, en mi abuela de Ocoa, sí. Yo no conocía a mis abuelos de parte de mi padre en Constanza, Ok. ellos murieron antes de yo tener conciencia como tal, pero sí, en Ocoa tuve una oportunidad muy bonita de crecer junto con mi abuela que me enseñaba a trabajar en su patio y era algo bien bonito, ¿verdad? Y bueno, luego tuve Constanza. Constanza, cada vez que yo iba, eso era, ya tú sabes, lechuga por todos lados, invernadero, pimiento, o sea, una vaina increíble, ¿Qué, realmente. qué Sí. parte te gustaba más de Ocoa y qué parte te gustaba más de Constanza? No te voy a poner a elegir de cuál sitio te gustaba más, No, pero no, dime con el país mío. algo, sí, dime algo que te guste más de cada sitio. Claro, bueno, yo diría que de Constanza definitivamente la agricultura, ¿verdad? Constanza, yo entiendo que es un monstruo que es difícil ganar en ese sentido. Sí, La exposición en la agricultura en Constanza y la agricultura es bien intensa, bien rápida, ¿verdad? Eso es constantemente, ahí no se le da espacio al descanso, eso es constantemente sembrando y uno se ve, y uno se monta, ¿verdad? En esa costumbre que tiene el campesino de Constanza, de trabajar constantemente en la tierra, y eso es el día a día allá. para, Ocoa un pa- poquito, para el sí, que no conoce Constanza, Tomás, descríbeselo un poco y por qué la agricultura no descansa ya. claro. Cuál es la particularidad que tiene Constanza? Bueno, Constanza es un municipio que es un valle, está en la zona céntrica de la isla, ¿verdad? Sí, En la cordillera central, está rodeado de montañas. Y es una zona con una gran ventaja competitiva porque tiene la temperatura ideal para producir constantemente, una temperatura fresca, no tan caliente como uno se lo esperaría o como algún extranjero podría pensar.
Sí, que tendría, es bastante fresca la temperatura y permite que la agricultura intensiva se pueda hacer constantemente, producción muy altas. En Constanza tenemos una fertilidad bastante alta creo que precisamente eso es lo que ha ocasionado, ¿verdad? Esa industrialización agrícola tan grande que ha tenido Constanza durante todos estos años y aumenta, sigue creciendo. perfecto. Entonces tiene todas las condiciones climáticas, el suelo es muy bueno, eh, y ya actualmente también hay muchísima asistencia técnica de parte de las instituciones públicas dominicanas, que también, ¿verdad? Es un añadido que ayuda a los campesinos a mantenerse en la Exacto. producción constante. Eso Ento- también es una parte entonces, importante. de Ocoa, ¿qué es lo que más te gustaba? Bien, entonces de Ocoa también es una parte agrícola importante, pero me gustaba más, fíjate que el paisaje de Ocoa, no sé, es algo que me llama más de Ocoa, la parte de la belleza que tiene ese municipio O- natural. Ocoa es lindo. Es muy lindo y también la temperatura se presta, ¿verdad? Para tú, incluso si tú quieres irte de vacaciones al campo. Ocoa tiene como esa temperatura ideal para tú, no te estás muriendo de frío como en Constanza, Ni de sino que está, calor. ni de calor tampoco, está como Ujú. perfecto en ese sentido, el punto ideal. Y bueno, también de la agricultura, entonces todo eso suma al final, ¿verdad? Al gusto que uno le coge a cierto lugar, porque es parte de todo Claro. de todo lo que lo conforma. Pero definitivamente de Ocoa yo me quedo con el paisaje y con la cultura interna que ellos tienen, ¿verdad? Que es bien amigable. Entonces, me imagino que esas dos ciudades y las actividades que allí se realizan influenciaron tu decisión de estudiar agricultura ya en el futuro, pero ¿tú siempre quisiste estudiar agricultura o Sí, tuviste otra idea? sí, no. De hecho, qué bueno que me hacen esa pregunta, porque parecería verdad que fue porque yo viví en Constanza y Ocoa un tiempo, pero no, definitivamente era lo que yo venía creciendo con eso. Lo que yo no te he mencionado es que cuando yo estaba en la capital, antes de yo comenzar a rebotar entre Constanza y Ocoa, yo de niño, de muchacho, yo tenía mi patio también en la capital y yo comenzaba a sembrar Oh, semillas de habichuela, yo comenzaba a experimentar hasta con arroz, comenzaba a experimentar, yo tenía ese patio, tenía parcelitas sí, y eso yo no sabía incluso que eso era como algo, ¿verdad? De lo que tú podías sacar una carrera después. En ese momento yo no estaba pensando en eso, en ese momento era parte de mi hobby, era como para divertirme, yo me ponía a sembrar algo y me gustaba verlo crecer, y me gustaba cuidarlo y que al final uno tuviera, por lo menos salga un ají cubanela ahí, y salga un ají. Yo era el hombre más feliz en ese momento, yo era el qué niño más feliz. chévere. Y eso era algo que yo lo hacía óyeme, por diversión. Y mamá incluso me cuenta, siempre que, ahora que ya me ve como profesional ya y eso, siempre me lo recuerda. ¿Tú te acuerdas cuando tú te ponías a sembrar en el patio de la casa? Todo lo que tú hallabas, tú cuando yo estaba cocinando, tú agarrabas los granitos de habichuela y todo lo que tú encontraras que se podía sembrar, tú te ponías a sembrar. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo, ya, realmente era algo que yo lo veo como sale de mí desde muy temprana edad. Y, y realmente ya cuando comencé a tener la exposición en Constanza y Ocoa, ¿verdad? Eso funcionó como para impulsar aún más esa Exacto. pasión que ya yo traía desde pequeño. Entonces, a nivel de tus estudios, ¿cuáles decisiones tú tomaste para seguir ese camino de la agricultura? Para seguir el camino de la agricultura, bueno, mira, Sí. yo te cuento que a pesar de lo que te he contado, yo quise caerle atrás a mi papá. Cuando yo comencé ya a cuando yo llegué al bachillerato, yo fui al Instituto Politécnico Loyola, en San Cristóbal, y tú dirás, bueno, eso por obligación tú cogiste agricultura en Ajá. Loyola porque era lo que te gustaba. Fíjate que no, yo cogí electricidad. Mi Es- papá es el ingeniero electromecánico.
Ok. Y yo tenía yo tenía esa cosa de querer ser como mi papá mucho cuando era muy pequeño también. Y a pesar de que yo tenía mis propios gustos, eh, yo le quise quedar atrás a mi papá y escogí electricidad cuando estaba en Loyola. Entonces, no obstante a eso, cuando yo salí del bachillerato, yo incluso no quise terminar allá la electricidad. Allá Sí. yo me salí en tercero. O sea, Ujú. pasé el tercero y el cuarto lo hice fuera de Loyola. Y mientras estaba haciendo el cuarto de bachillerato, entonces decidí estudiar un técnico en invernadero. Dije, no, yo voy a seguir lo mío, yo no puedo ponerme inventado, ¿verdad? Ok. Y hice un técnico en Infotep de invernadero, de producción en ambiente controlado. ¿Y Y eso lo, qué tal sí, estuvo ese curso? fue muy bueno, me abrió mucho la mente, aprendí mucho de lo básico, ¿verdad? En producción en invernaderos, sistemas controlados. Fue un curso no muy largo, fue bastante corto, yo diría 5 meses, alrededor de 5 meses, sí, y fue bastante enriquecedor en ese momento, eh, porque yo lo que conocía, a pesar de que mi familia manejaba mucho tema de invernadero, Ujú. yo hasta esa edad todavía no había entrado mucho a los invernaderos Ok. de la familia, y ahí aprendí mucho de la producción en ambientes controlados. Realmente fue muy enriquecedor en ese momento, y ahí comencé a trabajar un poquito en Constanza también. Después de que me gradué del cuarto y terminé el técnico, comencé a mostrar el interés de ir a Constanza, por lo menos, digamos, como una pasantía mía, sin tener que, ¿verdad? Sin tener que hacer todo el papel de pasantía. Yo Sí. iba y me metía allá con mi papá o con los tíos míos que también tenían invernaderos, y yo trataba de absorber todo lo que podía de lo que yo hacía. Qué Entonces, producían tus familiares? más que todo tomate y pimiento para exportación en los invernaderos. Ya fuera de invernadero, mi familia produce mucha papa y lechuga. Ok. Entonces, sí, más que todo se han enfocado en eso porque también las exportadoras que están allá se enfocan también mucho en ese tipo de productos. Ya. Pepino no es tan constante como el tomate y el pimiento, pero también se siembran los invernaderos de la familia en ciertas ocasiones. ¿Y esos productos dónde terminan? Esas exportadoras, ¿a dónde los Sí, llevan? esas exportadoras normalmente apuntan al mercado de acá, de Estados Unidos, mercado norteamericano, eh, directamente, y ellos, bueno, tienen que cumplir, ¿verdad? Las exportadoras tienen que cumplir con ciertos requisitos de calidad, y ahí tú te das cuenta que la agricultura no es fácil. A pesar de que una persona lo pueda hacer por toda su vida, por muchísimos años, te das cuenta que aún así es complicada la agricultura por muchísimos factores. A pesar de que una cosecha, digamos, tuvo altos rendimientos, Ujú. a la hora de la venta, a la hora del procesamiento, post cosecha de todos esos productos, te das cuenta que lo que cumple con la calidad que tú estás buscando es una parte, podría ser la mayor parte, podría ser la mitad, pero si ya estamos hablando de la mitad hacia abajo, ya estamos hablando de pérdida realmente, Claro. porque al final los insumos que tú utilizas es con el objetivo de llevar ese producto al mercado de Estados Unidos. Y bueno, eso es un costo, ¿verdad? Bastante alto. Eh, y eso ahí uno aprende que no es fácil, a pesar de que lo estás haciendo en sistema, que yo tenía esa idea, bueno, los invernaderos han venido a salvarnos la vida, es un sistema controlado, tú puedes tener control de los factores internos ahí para la producción y vamos a asegurar calidad. Y digamos que la concepción del invernadero es eso, es, ¿verdad?, tener un poquito más de control sobre los factores variables ambientales que Sí. tiene el cultivo. Sin embargo, no necesariamente eso te asegura que tengas esa calidad al final. Entonces, por eso es importante aprender y saber hacer la agricultura de la forma más inteligente y tratando de ahorrarse lo más posible. Entonces, eso en definitiva ha sido algo que tanto yo como mi familia ha aprendido
a tener un poquito de control, ¿verdad? Porque es algo bien que se complica con el Claro. tiempo. Yo no sé Entonces, sí. si tú viviste o te enteraste, creo que fue en 2015, cuando se cancelaron las exportaciones de frutas y vegetales a Estados Unidos debido a la mosca del Mediterráneo que Claro. estaba en República Dominicana. ¿Tú recuerdas algo de ese momento y qué pasó con los negocios de tu familia y eso? Ujú. Claro, claro, sí, sí recuerdo ese momento. Sí, yo estaba un muchacho todavía, pero sí recuerdo que eso afectó mucho. De hecho, mi familia para ese entonces tenía muchísima producción de pimiento. Eh, y eso era uno de los cultivos que atacaba ese tipo de mosca. Y bueno, en todo el país hubo muchísimos problemas de exportación, porque Sí. ya nos afectaba, vamos a ser honestos, en República Dominicana todo agricultor busca el mercado de exportación. Eso es lo que busca porque es donde tiene mayor cantidad de ingresos. Entonces, Ujú. todos los agricultores que estaban buscando salir adelante y aumentando el volumen de producción y calidad para llevarlo al mercado norteamericano, se vieron bastante afectados por este problema. Al final estamos hablando de que las pérdidas eran en conjunto millonarias. O sea, muchos productores tuvieron mucha dificultad para salir de la situación financiera después de eso. Y mi familia, principalmente, tuvieron que acudir a préstamos con el Banco Agrícola para ese entonces. Y eso fue algo, bueno, fue algo bastante frustrante para muchos. Y realmente afectó mucho, principalmente en Constanza, que todo el mundo es, ¿verdad? Enfocado en todas Claro. esas exportadoras grandes de Constanza, dejaron de recibir los productos porque al final todo lo tenían que rechazar, gran cantidad tenían que rechazarlo, era muy poco lo que salía y eso afectó bastante a los agricultores de Constanza principalmente y los que estaban en Rancho Arriba también, de la zona de Ocoa. Eso Y fue bastante fuerte. en esa misma época, tú también te estabas preparando para ir o para que te aceptaran a la Universidad Zamorano en Honduras. Sí, así es. Ese evento no te hizo repensar tu decisión de seguir estudiando agricultura o estudiar otra cosa. No, al contrario. Al contrario, eso me motivó a tratar de aprender más y buscarle la solución a este tipo de problemas. Yo sí recuerdo que eso me motivó, incluso yo comencé yo mismo a investigar sobre la mosca, comencé a buscar formas de combatirla, yo así por mi lado solo, Sí. a ver qué se podía hacer, porque para de una vez, ¿verdad? Tratar de informarle a mi familia, miren señores, yo creo que esta forma la podemos hacer, aplicar para tratar de salir adelante con este problema. No, 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 al contrario, yo recuerdo que sí, eso me motivó mucho más. Yo en ese entonces estaba en la UAS, Ok. precisamente estudiando también agronomía, eh, pero estaba también en el proceso, ¿verdad? Cuando se me ofreció, cuando vi la convocatoria, que de hecho, no sé si tú recuerdas a Pedro, Sí. de la clase 18, Pedro fue que me dijo, güey, aplica aquí a Zamorano que, ¿verdad? Hay becas disponibles y si tú pasas y te aprueban, pues, aunque pierdas 2 añitos ahí, ¿verdad? Estamos hablando de una calidad, una casa de estudios con una calidad muy superior. Eh, O sea que ya tú y tenías 2 años en la UAS estudiando agronomía. es correcto, sí. ¿Y qué tal fue tu experiencia en la UAS con esa La UAS carrera? fue bien, sí, la UAS fue bien, un poquito montaña rusa. Bueno, igual que Zamorano, la Zamorano fue montaña rusa, pero de eso vamos a hablar ahorita, entiendo Sí. yo. Pero la UAS fue un tema en el que me desmotivaba el hecho de que yo no veía jóvenes estudiando agronomía. Eran muy pocos. La facultad de agronomía y veterinaria en la UAS estaba prácticamente vacía. Tuve a los profesores, un par de estudiantes, un par de pasantes y no había mucho más.
O sea que Eh, tú no veías jóvenes ni tampoco viejos, era que no había nadie estudiando agronomía en la sí, UAS. era muy poca la cantidad de gente que había. Sí, tú encontrabas uno que otro, ¿verdad? Pero dos o tres gaticos, ¿no? Entonces, o sea, cuando tú te comparas al volumen de estudiantes que tú vas a la facultad de medicina, por ejemplo, de leyes, Sí, eso parece una universidad cuando tú entras ahí, ¿verdad? Pero aquí no. En la facultad de agronomía veterinaria había muy poca gente realmente en ese tiempo. No sé cómo estará ahora, pero no creo que haya cambiado mucho realmente. Eh, Porque, de verdad, es una realidad también que hay en el país. Y es que los jóvenes no se interesan en estudiar agronomía como tal, claro, porque tampoco hay un mercado laboral fuerte en esa área. O sea, digamos, los jóvenes lo que piensan, yo me pongo en los zapatos ahora, y los jóvenes pensarían, óyeme, yo no he visto ninguna empresa como grande así que haya muchos profesionales agrícolas trabajando y lo haya visto bien, ¿verdad? Lo haya sí, visto con una situación financiera buena. Todos los agrónomos que yo conozco, amigos míos, están ahí aguantando como pueden, no, ujú, o no tienen, ¿me entiendes? Entonces, están pasando mucho trabajo, sí, ganan más o menos, están más o menos bien, pero la cantidad de trabajo que tienen como que no lo vale. Y no hay muchas áreas. Lo que piensan es que, bueno, si yo me gradúo de agrónomo, yo voy a terminar con un motor en Folksam o un motor en Ferquido, llevando productos a los productores, y esa no es la vida que yo quiero. Y desde un punto de vista, verdad, yo lo entiendo. claro, Yo lo entiendo. Si tú lo piensas de esa forma, ni yo, nadie quiere estudiar para terminar así. Entonces, pero es que, y realmente es una realidad, el mercado laboral para la agronomía es bien pequeño, es bien corto, que tú no encuentras oportunidades ni empresas que te puedan dar un buen trabajo como tal. Pero a pesar de eso, yo creo que sí hay mucho potencial para el emprendimiento, que es un potencial que no se ha sabido aprovechar mucho en Dominicana. Pero creo que sí es algo importante y a la hora de tu estudiar es algo que tienes que tener mucho en cuenta, ¿verdad? Porque sí hay oportunidades de tú hacer negocio de otra forma, no necesariamente sí, empleando. sí, Pero la mayoría de estudiantes se van fuera del país, como tú y yo, se van fuera del exactamente. país y se van, si quieren hacer una carrera académica, dominicana no es tu país. No, La academia dominicana, lamentablemente, es una realidad, aunque suene vende patria, ¿verdad? Pero si tú quieres perseguir una carrera en la academia y en el área de la agricultura, no, Dominicana no es tu país. Definitivamente, todavía falta mucha institucionalidad e inversión en el área educativa para alcanzar una buena infraestructura en el área de la academia y más que todo en la agricultura como tal. Entonces, esa es mi opinión por ahora en esa estoy de parte. acuerdo ahí. Entonces, a Tomás lo convencieron de irse a Honduras a estudiar agronomía. Y el hombre se Así, fue. lo logramos, sí, eso ¿Cómo, fue. cómo le fue a Tomás en la Universidad Zamorano? ¿Cuáles son uno de los mejores y también los peores momentos que vivió allá Ujú. en el Valle de las Injusticias? Que uno le dice así, pero de verdad Zamorano nos ha dado mucho Nos ha dado y, muchísimo, y es un definitivamente. orgullo haberse graduado de ahí. Pero cuéntenos usted cómo le fue en Honduras. Claro, claro, mira, yo entré a Zamorano sin tener mucha idea, ¿verdad? De cómo era toda la mecánica. Eso al inicio, en el primer año, uno se asusta un poco cuando le dicen, mira, tienes que cumplir con todas estas reglas, eh, tienes que cumplir con ciertos requerimientos, tienes que estar vivo, ¿verdad? Vivo. No te puedes cuidar tanto disciplinariamente como académicamente. Cuando uno entra, la intensidad con la que te agarra ese Murano es sin freno. O sea, tú entraste y eso es a correr de una vez. Tú no empiezas suave. Y yo creo que todo el mundo podría decir lo mismo. Sí, Y más cuando tú eres un estudiante internacional que no estás familiarizado con absolutamente nada en el área.
Ni siquiera eh, con el español que se hablaba allá, ni porque yo siquiera con el español. la primera Exacto. semana yo entendía poca cosa, Exacto. increíblemente, y era español, el que hablamos tú y yo, pero parece Sí. que el español dominicano es diferente a todo lo otro. Y ahí tú te das cuenta que el acento de nosotros es algo fuera de serie, porque realmente tú dirías, bueno, estamos hablando tú y yo, estamos tranquilos, estamos haciendo un corito, estamos en una canción, ok, y nosotros hablamos a nuestra velocidad y entendemos que esa es la velocidad normal. Sí, Pero cuando tú ves el punto de vista de un centroamericano cualquiera, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, te dicen, óyeme, pero tú hablas muy rápido. Y yo, pero yo entiendo que estoy hablando normal. Y es más complicado de ahí, porque el dominicano no solamente habla rápido, sino que te mocha toda la palabra. ya lo Anda sabes. con, anda con una mochadera de palabras y una jerga muy, muy puntual de nosotros, vamos a decir, Por que ejemplo, hace tú estás diciendo que uno mocha la palabra y yo no sé si nos van a entender qué significa mochar. Mochar es cortar, para el que no entiende. exactamente, exactamente. Y me disculpo con la audiencia también, porque es una realidad. Y más tú y yo que somos dominicanos hablando Sí, así, se puede complicar cuando alguien más lo escuche, pero nosotros cortamos muchas palabras, muchas sílabas y hablamos muy rápido. Y allá uno tiene, en Zamorano, uno tuvo como que afinarse, uno tuvo que empezar a hablar sí, un poco más correcto, porque si no, no lo entendíamos, o sea, al final tú no podías comunicarte sin hablar de una forma diferente, porque entonces tus ideas no llegaban a la otra persona, no te ciertamente. entendía, o te decían que sí, pero no te entendían nada. Te decían que sí para salir de ti. Entonces, eso fue un golpe realmente. Yo en Un Zamorano choque tuve que aprender a hablar. cultural, Sí, yo tuve que aprender a hablar. A mí me gusta decir eso. Yo tuve que aprender a hablar en Zamorano es de nuevo, verdad. porque eso fue bien increíble realmente. Pero bien, ¿Te, volviendo a la te, vida, te sí, impactó mucho la diferencia entre la UAS y Zamorano en la cantidad de estudiantes, el nivel de lo académico? totalmente, totalmente. Del cielo a la tierra, definitivamente. En la UAS tú puedes. No es que en la UAS tú no puedas aprender, yo no quiero tirar la UAS por el suelo tampoco. Sí, En la UAS tú aprendes y que todo estudiante que esté interesado en aprender, no importa la casa de estudio que escoja, va a aprender. Pero los recursos que tú tienes en Zamorano son mucho más. Eh, y la cercanía que tú tienes tanto con una comunidad, que todos están estudiando algo similar a ti, no necesariamente la misma carrera, pero algo similar. El hecho de tú poder compartir y vivir junto con ese tipo de personas con las que tú puedes compartir conocimiento, aprender algo nuevo, aprender la cultura de otras personas y lo que ellos hacen también. Tener acceso a profesores de calidad cerca, que puede llegar en cualquier momento a su oficina, que no como en Dominicana yo tengo que salir de mi casa a buscar a la oficina de ellos. Aquí yo lo tengo en Zamorano bastante cerca, yo podía llegar en cualquier momento, vivía cerca. Entonces, todo ese tipo de cosas, tú te sientes con un soporte para estudiar, te sientes como con algo que no hay excusa. O claro. sea, tú tienes todo para que te vaya bien. Lo único que tienes que ponerle es empeño y actitud. Yo soy un romántico con el tema de la actitud. Yo siento que la actitud no importa, porque hay gente con diferentes niveles o capacidades, digamos, Ujú. de aprender, ¿verdad? Diferentes capacidades de aprender. Cada quien aprende a su manera. Hay otros que son más lentos en la forma que se enseña. Es la misma para todos. Hay unos que son más lentos aprendiendo que otros. Otros la tienen más fácil en ese sentido. Pero si todos tienen actitud y todos ponen el empeño que tienen que poner, no importa tu capacidad. Al final, la actitud te ayuda a salir adelante, porque tú quieres salir adelante. Y eso vale todo, tanto en el área cuando tú estás estudiando, en el área académica, como en el área profesional. Por Para mí eso es ejemplo, un arma. Sí, ¿en qué momento a ti te ayudó tu actitud en Zamorano? la tesis, 100% hermano. ¿Qué pasó en la tesis? La tesis fue,
para mí, yo nunca había hecho investigación científica de esa envergadura como uno las hace normalmente en Zamorano. Eh, yo no manejaba muchísimos términos. Yo me acuerdo, para ese tiempo, la curva de aprendizaje mía fue bastante alta. Y también eso viene mucho desde muy al inicio de Zamorano. Yo tuve que tirar muchas páginas a la izquierda. Lo mismo me pasa aquí en la maestría. Ujú. Eh, yo siento que la actitud de yo siempre querer estar ahí presente, siempre querer eh, demostrar que puedo, decir, oye, no me voy a dejar derrotar de esto, a pesar de que claramente tengo dificultades para entender algunas cosas, vamos a decir. Y Sí, eso yo lo puedo decir con toda honestidad. Yo no soy el mejor estudiante, yo soy un estudiante promedio. Y, y a mí, estar ahí, tener gente y tratar de salir adelante, buscar ayuda, es parte de tu actitud. Cuando tienes actitud, tú buscas, preguntas, tratas de aprender de lo demás. Aunque sea calladito ahí, tú ves, mira, Galvin es muy duro en estadística y yo lo estoy teniendo difícil. Déjame pegarme un chiste de Galvin, déjame ver cómo él lo hace. Aunque sea mirando de lejito, claro. pero tratar de absorber. Cuando tú tienes actitud, tú tratas de absorber todo lo bueno que está a tu alrededor porque tú quieres aprender, tú no te quieres quedar atrás tampoco. Eh, y, y tú quieres, tú quieres comenzar a tener el conocimiento que tú necesitas para realmente aplicarlo donde tú lo quieres aplicar después, más adelante. Y ahí puedo volver un chin atrás y decirte, mira, cuando yo estaba en Constanza, cuando llegó la mosca del Mediterráneo, que quería aprender temas de enfermedades, cómo afectan los insectos a las plantas, o cómo es que los insectos son vectores de enfermedades, o los daños que provocan. Eh, eh, entonces tú quieres aprender todo ese tipo de cosas. Cuando yo llego a la universidad, yo quiero absorber todo de todo el mundo, todo lo que pueda y ponerle empeño al trabajo, más que todo. Una forma como de romper tus propias barreras, que tú sabes que las tienes. Y a veces tú no sabes qué tan limitado estás hasta que tú te pones a, a trabajar en eso, en empeñarte en ser mejor en esa área en particular, vamos a decir, Mm. cualquier área. Y la actitud me ayudó mucho, realmente. Yo digo que si no fuera porque yo le puse actitud a Zamorano, yo no me hubiese graduado de Zamorano. Zamorano yo tenía 200.000 barreras, tanto todo el área de disciplina que uno tenía, y bueno, tú conoces igual que yo, ¿verdad? Claro. Todo el área, el día a día Zamorano, la rutina Zamorano, tener que acostumbrarse a uno tener que estar constantemente limpiando su habitación, limpiando las zonas comunes, cumplir con todas las reglas, no pisar la grama, cumplir con un horario para estar dormido. Ese tipo de cosas que a veces que muchos estudiantes no lo traen de la casa, no lo traen porque en la casa tú eres libre, los papás te controlan hasta cierto punto, pero ese tipo de detalles uno realmente llega, vamos a decir, muy mal acostumbrado Sí, a Zamorano. En Zamorano te pone todo eso, tanto académicamente como disciplinariamente. Y la actitud es de ambos lados, es de ambos lados. Tú tienes que poner la actitud también a tu área disciplinaria. Tú tienes que estar ahí y levantarte temprano cuando tienes que levantar, arreglar tu cama, limpiar tu habitación, hacer tu lavandería, limpiar el baño cuando te toca, limpiar el pasillo. eh, y al mismo tiempo tener que ir todos los días a clase temprano, a las 6:30 de la mañana, o ir a campo a trabajar. En campo a veces tú no quieres trabajar más, tú estás alto, ya lo sabes. la actitud suena triste. Ese es el ejemplo más claro que te puedo dar. Suena triste como yo estaba en sanidad vegetal, en medio del sol. Y estaba caliente por ese tiempo. Creo que fue en verano que me tocó a mí sanidad vegetal. Eso no era cualquiera. No, Tienes que ponerte todo tu equipo de protección personal y ese overall, esa mascarilla, esa mochila pesada atrás con agroquímicos, ¿verdad? No es fácil para un estudiante o entrar al invernadero con ese sol también. Eh, Todo eso involucra actitud porque tú quieres echar adelante, tú quieres aprender y tú quieres saber tu propio límite físico. ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Vamos a ver.
ese tipo de cosas, y no te digo que uno tiene que saberse también frenar en algún momento. No estoy Claro. diciendo que vamos a darle hasta que yo me desmaye, pero ponerle actitud es ponerle empeño, hasta el punto que tú puedas llegar, pero ponerle el empeño que requiere el área que tú estás, dependiendo de la capacidad que tú tengas, porque como te digo, hay gente que también nunca había trabajado en campo. Es La realidad así. de trabajar en campo constantemente, todos los días, porque todos los días te tocaba trabajar en campo, o sea, de mañana o de tarde, era algo nuevo para mucha gente. Yo mismo no estaba acostumbrado a trabajar todos los días en campo, tampoco. Y eso es algo que también te choca. Entonces, cuando tú sumas todo eso, la intensidad académica, la intensidad en el campo, en el área de trabajo, la intensidad disciplinaria de Zamorano, y a eso súmale la diferencia cultural, la diferencia de las comidas, y todo lo demás. O sea, eh, óyeme, no cualquiera, no cualquiera. Al final tú realmente es algo, fue muy enriquecedor. Zamorano fue muy enriquecedor en todo el sentido de la palabra. Con decirte que yo me gradué y, y cuando ya yo estaba al final de Zamorano, allá en cuarto año, yo decía, óyeme, ya yo no me quiero ni ir, ¿Qué? ya yo no me quiero ni ir, viejo. Así estaba yo en cuarto año. Recuerdo muy bien ese sentimiento. Eh, pero al inicio no quería, yo decía, wow, y todo esto, o sea, yo voy a poder. Esa era la primera pregunta que yo me hice. Yo voy a poder hacer todo esto. Cumplí con un límite de faltas en un año y cada vez son menos ese límite. Tener que cumplir con un promedio. Y toda esta clase que hay clases que, bueno, la de primer año eran básicas, no era tanto un reto, vamos a decir esa parte, Sí. pero después habían cosas muy nuevas que había que estudiarle, había que fajarse, porque tú también, aparte de que tenías que mantener un promedio, estábamos becados. O sea, hay un promedio de Zamorano y hay un promedio de beca también, que te la quitan. Es así. Entonces, o sea, todo ese tipo de cosas te ponen una presión en la cabeza que si tú no le pones, si tú no le, es lo que te digo, la actitud, si tú no se la pones, es muy difícil que tú lo logres. Entonces, Entonces, eso un poquito ha sido lo que me llevó adelante allá, más que todo. excelente. 4 años en Zamorano. Tomás se gradúa en 2019, igual que yo. Así es. Después de Zamorano, ¿qué pasó en la vida profesional de Tomás? Bueno, 2019, eso fue a finales de 2019 que nos graduamos, 7 de diciembre. Eh, llega 2020, llega nuestro amigo el COVID-19, llega la pandemia prácticamente empezando el año, empezando 2020. Yo estuve sin encontrar trabajo como 8 meses, Wow. sí, 8 o 9 meses, después de graduarme y volver a Dominicana, claro. Estuve sin encontrar trabajo como 8 meses. Ahí, durante ese tiempo, durante esos 8 meses, yo estuve en Constanza bastante, trabajando lo que podía hacer allá, ¿verdad? Sí, Involucrarme con el invernadero, involucrarme con la familia, para no, para matar el tiempo en algo y ejercer un poquito lo que he aprendido. Pero también recuerdo que creo que si no estoy mal, fue entre marzo o abril de 2020. Yo no estaba en Constanza todavía, estaba en la capital, en mi casa, y tú conoces a Arturo Bisonó. Arturo Bisonó me Arturo llamó, me dijo, Bisonó, que claro, estuvo en este podcast, Ciencia claro que, Platanal. claro que sí. Recuerdo bien cuál episodio fue, si fue el episodio 8 o el 7, pero lo pueden Ujú. buscar también. Correcto, Arturo, bueno, que lo conocemos los dos, ¿verdad? Y Arturo también fue allá a Zamorano cuando éramos estudiantes, a dar una charla. Arturo, yo de ahí comenzamos a hablar de a poquito, yo que recuerdo que fui voluntario
en una calicata que tuvimos que hacer. Bueno, tú estabas también, si no estoy Sí. mal, en una calicata que se hizo ahí cerca de CPA, donde están las carambolas. Entonces, ahí, bueno, me quedé con el contacto de Arturo. Y no fui yo que me acerqué a Arturo, fíjate, yo tuve mucha suerte, yo digo que soy una persona que tuvo mucha suerte después de graduarse, porque a pesar de que tuve 8 meses sin trabajo, Arturo me contactó en esos meses para hacer un voluntariado. Arturo estaba haciendo una consultoría eh, para el gobierno dominicano en ese entonces, Ujú. y estaba, bueno, haciendo unos levantamientos, unas encuestas a agricultores, campesinos, de ciertos campos que estaban bien internos. Yo me acuerdo que fuimos a Los Limones, fuimos a varios campos de las zonas rurales de la República Dominicana, donde había agricultura pequeña, agricultura familiar, más que todo. Eh, y yo fui, porque yo dije, oye, yo no estoy haciendo nada en mi casa, él no me iba a pagar, él solamente me ofrecía la dieta en ese entonces. Y yo digo, oye, para yo estar aquí haciendo nada en mi casa, vamos a darle, vamos Ajá. arriba. Eh, y yo fui con él, pues, visitamos algunos campos, fuimos también, recuerdo, a Manabao, en la zona de Jarabacoa. Visitamos muchos productores, fue más que todo hacerle preguntas, hacer encuestas, hacer como una línea base para la consultoría que él estaba haciendo. Y luego de eso, eh, que yo trabajé esa partecita con Arturo, yo creo que Arturo ya me tenía entre una de sus candidatos por ahí para encontrarme una posición con algo. Pues él sabía que yo estaba desempleado. Sí. Y eso es algo que me gusta mucho de Arturo, que a Arturo le gusta encontrar jóvenes en el área agrícola que quieran echar para adelante y trata de buscar oportunidades. Todavía al día de hoy él lo sigue haciendo. Y eso es algo de admirar. Que tú no ves muchas personas tratando de In- impulsar la involu- carrera de los jóvenes. involucrar a los jóvenes. Exacto, que muchas veces tienen problemas para conseguir trabajo, Sí. ¿verdad? Como estuvimos conversando. Y bueno, yo de eso me fui a Constanza un par de meses, hasta que Arturo me dijo, óyeme, te voy a recomendar para una empresa que se llama Terra Verde, una tienda, se llama Terra Verde, una tienda de producto orgánico, que estaba en la capital. Él habló con su dueña en ese entonces, que era Saura Muñiz. Eh, Me recomendó con ella y nos puso en contacto. Ok. Y fue algo súper rápido. Hablamos, nos conocimos, hablamos por teléfono, ella me entrevistó rápidamente, y me ofreció un trabajo de una vez, o sea, sin coger mucha lucha, como decimos nosotros. Eh, y ese fue mi primer trabajo. Eso fue, si no estoy mal, a finales de agosto, inicio de septiembre, que yo empecé en Terra Verde. Terra Eh, Verde. y fue una experiencia muy bonita, Terra Verde, porque conocí muchos agricultores, medianos productores, más que todo, algunos eran pequeños, que hacían la agricultura eh, sin tener que trabajar con agroquímicos, y le salía tan bien. Yo de ahí dije, óyeme, tanto que uno a veces habla mal de la agricultura orgánica, que la agricultura orgánica tú no puedes producir volumen, ¿verdad? Porque tú no estás aplicando ningún tipo de insumo Sí. y estás a la merced de las pérdidas que vas a tener por naturaleza, ¿verdad? Porque no estás aplicando nada, todo ese tipo de cosas. Pero tú ves que realmente ahí yo vi que me enamoré un poquito de la agricultura orgánica, porque yo trabajaba con esos productores, trataba de planificarlos. Más que todo el reto en Terra Verde era tratar de mantener suplida la tienda de forma constante. Era un Ujú. problema que tenían, que a veces tenían temporada con tomate, otra temporada que no tenían tomate, o, o cualquier otro producto, commodity. Y, pero fue una experiencia corta, pero fue muy bonita. Sí me gustó mucho trabajar en esa empresa, aunque fue por corto tiempo. Yo duré ahí alrededor de 3 meses, hasta que ya la empresa comenzó a tener precisamente algunos problemitas en ese tiempo y pues ya no se podía justificar mi salario para ese entonces. Pero
Justamente ahí Arturo me vuelve y me contacta. Óyeme, otra vez sin yo hacer una sola llamada. Vuelve y me dice, mira, tengo una oportunidad para ti aquí en Supera. En ese entonces era Progresando con Solidaridad. Ok. Y me dijo, tengo una oportunidad, yo necesito a alguien aquí conmigo que me ayude a manejar los proyectos que estamos haciendo en este programa. Yo, hermano, vamos arriba. Entonces, como te digo, tuve mucha suerte. Yo le agradezco muchísimo a Arturo el impulso que le dio a mi carrera al inicio, porque yo realmente no, incluso si entré a Terra Verde, ya cuando Terra Verde no podía disponer de mis servicios, no sabía que iba a ser después de Terra Verde, o sea, porque fue bien a quemarropa esa decisión. Exacto. Y, y Arturo vuelve y me salva de la incertidumbre, vuelve y me salva de la incertidumbre, me dice, mira, aquí hay otra oportunidad, ok, vamos allá. Y ahí yo estaba trabajando ya, ahí comencé a trabajar de la mano con Arturo, ya ahí él era mi jefe inmediato, y comenzamos a trabajar en Progresando con Solidaridad en el Departamento de Agricultura Familiar, que ese también es otro capítulo, que podemos entrar ahí si quieres. Vamos para allá. Quiero saber cuál era el objetivo de ese departamento de agricultura familiar. Claro. Bueno, mira, Agricultura Familiar era un departamento que ya tenía unos años trabajando ahí desde los gobiernos pasados con el PLD. Ese departamento más que todo se dedicaba, antes de nosotros empezar ahí con Arturo, se dedicaba a llevar semillas, capacitaciones en huertos y, y tratar de darle más que todo una que otra asistencia a los productores en las zonas rurales, pero tenía alcance nacional, ¿verdad? Ok. Pero no habían tantos lugares, no habían tantos lugares, sino que se contaba mucho con las familias que ya ellos tenían, que no eran tantas en ese entonces, y ellos les daban su apoyo y le mandaban semillitas y le trataban, ¿verdad?, de dar apoyo técnico siempre que se podía. Nosotros cuando entramos ahí en agricultura familiar, Arturo ya tenía un plan y Arturo tenía un par de meses ahí antes de contratarme. Y ya Arturo había puesto en marcha ese plan ahí que tenía pensado. Y eso era tratar de replicar algo que la FAO estuvo haciendo, bueno, se inició con FAO en Costa Rica, que era una metodología de producción en casa sombra. Ok. Y te explico, la casa sombra es un sistema de producción semiprotegido, es como una casa maya, pero no es completamente cerrada, sino que tiene su parte superficial y, ¿verdad? Y sus alerones, pero está abierta por abajo. Y nosotros lo que tratamos de replicar eso para llevarlo al campo dominicano y tratar de tecnificar un poquito la pequeña agricultura y profesionalizar cómo ellos hacen agricultura en las zonas rurales. Entonces, ¿qué queríamos lograr con esto? Eh, Objetivo final, seguridad alimentaria. Pero ¿cómo lo queríamos lograr? Y esa es la parte bonita, interesante. Era tratar de conectar a estos productores, dado el alcance que teníamos nosotros en el gobierno, la posición que teníamos nosotros en el gobierno, para llegar al sector privado o conectar a estos productores directamente con el sector privado u otras instituciones públicas que también podrían beneficiarse de los productos de estos agricultores. Y nosotros tratamos de tecnificar la agricultura, aumentar la producción, enseñarles a hacer mejor agricultura, llevarles variedades diferentes y poder impulsarlos en el negocio agrícola, de forma que ellos no tuvieran esa incertidumbre de, ok, estoy produciendo más ahora, pero ¿dónde lo voy a vender? O Ujú. se supone que estos productos que ahora los estoy sacando en mayor cantidad y mejor calidad, se supone que deba venderlo más caro. Eh, pero
aquí mismo yo, a veces, cualquier productor puede decir, pero yo no voy a vender aquí mismo en mi comunidad más caro. Claro, La gente no tiene esa solvencia para pagarme todos esos productos. Pero lo que quisimos hacer con estos productores era agruparlos en cooperativas, en asociaciones más que todo, asociaciones como cooperativas, que ellos pudiesen apalancarse de esta forma y poder tener una mayor penetración en el mercado dominicano, más que todo en tiendas, restaurantes, incluso supermercados. Entonces el reto es que ellos no tenían el volumen para producirle a la demanda de esas tiendas. Y por eso nosotros comenzamos a agruparlos en asociaciones y comenzamos a hacer casas sombra, donde se quería agrupar varias casas sombras y varias familias productoras y poderlos llevar directamente al mercado sin que ellos pasen por un intermediario, ¿verdad? Que es ujú, la fórmula de toda la vida, que hemos pensado desde hace muchos años. O sea, volarse el intermediario para que el productor pudiera tener mejores beneficios. Ya eso es algo que no es extraño para nadie. claro. Entonces, eso era lo que queríamos lograr como objetivo final y lograr que ellos pudieran tener su propia agricultura de subsistencia, pero al mismo tiempo, paulatinamente, ellos pudieran hacer un negocio más grande con este tipo de política que le estábamos llevando. Y se logró bastante bien en varias comunidades. Nosotros llegamos a tener unas 60 casas sombras a nivel nacional en diferentes lugares del país. Eh, no obstante, agricultura familiar no se limitaba a producción en casa sombra, sino que también a tratar de otras comunidades, como por ejemplo una que tú conoces muy bien, tal vez que la has escuchado mucho, Villapopi. Villapopi en Villapopi es Constanza. algo famosísimo. Ahí no se hicieron casa sombra, pero Villapopi fue algo que todavía al día de hoy yo me sorprendo mucho. Cómo evolucionó tan rápido, ¿verdad? Ujú. Esto es una comunidad, y no sé si tú conocerás el antepasado de Villapopi, No. pero en Villapopi fue una comunidad que surgió por el desplazamiento de familias que estaban en la zona protegida de Valle Nuevo. El Ministerio de Ambiente las movilizó de allá y les entregó terrenos para producción y casas. Que conste que Valle Nuevo es un parque nacional y por eso esas familias se movilizaron por parte del gobierno. Así es, así es. Entonces el gobierno le entregó casas y tierras para sembrar para que ellos pudieran subsistir, ¿verdad? Y pudieran continuar haciendo lo que siempre han hecho. Eh, y eso nos puso directamente, eso puso a Villapopi directamente en la mira de no solamente agricultura familiar o supérate como tal, sino muchísimas otras instituciones. Eh, y yo entiendo que esa fue la fórmula que logró que Villapopi alcanzara ese nivel que tiene ahora. Y es que la integración institucional, tanto de las instituciones públicas como privadas que fueron a Villapopi, generaron una simbiosis, hay una sinergia que realmente fue algo, o sea, yo nunca antes visto, sinceramente. Se unieron tantas cosas que se alimentaban una de otra, que ellos tuvieron ese momentum para salir adelante y comenzar a producir en mucho más, mayor calidad y resolver su problema de logística, más que todo. Entonces, si yo te cuento un poquito, ¿cómo nosotros empezamos en Villacopi? Nosotros empezamos llevando sistema de riego por goteo. Ellos no tenían sistema de riego por goteo, ellos regaban con aspersores. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hicimos con ellos fue tecnificarle el sistema de riego, llevándole estos sistemas de riego por goteo y que ellos comenzaran, ¿verdad?, a hacer uso del recurso hídrico más inteligentemente, con apoyo de nosotros, con apoyo del personal técnico que teníamos
en Supérate, en agricultura familiar. Pero también tenían soporte del Ministerio de Agricultura, que también pues, se sumó a la causa en ese entonces. Y nosotros le montamos allá una estación meteorológica, le pusimos los sistemas de riegos, comenzamos a llevarle semillas. Comenzamos a llevarle semillas de variedades que ellos nunca habían sembrado. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál era la idea detrás de esto? Rúcula y lechuga roja. Nosotros teníamos un mix de hojas, de Ujú. diferentes cultivos de hojas que ellos no habían sembrado. Y este mix de hojas nos lo había proporcionado Grupo Raya, que bueno, el Grupo Raya ya es una asociación de varias franquicias. Y ellos requerían estas variedades para ellos sacar a la venta o para ellos incluir en sus productos estas variedades en los productos que ellos hacían de comida procesada. O sea Y que iban a tener prácticamente un mercado garantizado directo, porque nadie más lo directamente. tenía. Nadie más lo tenía. Ya. Y esto fue algo que hicimos por primera vez, creo que se hizo por primera vez en Dominicana, este tipo de iniciativa. De la empresa, no teníamos las variedades, ok, la empresa dijo, mira, si sembramos estas variedades y tenemos una buena producción semanal para la demanda semanal que nosotros requerimos, nosotros le podemos proporcionar la semilla eh, y bueno, ustedes la siembran y nos la venden para atrás. Eso era un negocio redondo para estas Claro. familias que no tenían prácticamente ningún recurso. Y estamos hablando de que un agricultor sembraba lechuga rizada o lechuga repollada, digamos, que es bien común en Dominicana, y vendía la libra de eso a 20 pesos, 22, 25 como mucho, a veces llegaba a 30, muy raras veces. Y la libra de este mix de hojas que ellos estaban sembrando para esta empresa estaba a 90 pesos la libra, Wow. 95. O sea, estamos hablando de más de un 300% de lo que ellos normalmente vendían estas lechugas. Entonces, este mix de hojas era una bolsita con diferentes semillas, de verdad. Ujú. Tanto de rúcula, lechuga roja, había también lechuga rizada, y habían otras variedades de rúcula también ahí. Había un montón de cosas. Y esto se sembraba en Villa Popi. Comenzamos a sembrarlas en Villa Popi. Comenzamos con ensayos pequeños al inicio para ver la calidad y el rendimiento que se tenía de estas variedades y vimos que funcionaba, entonces la calidad también le gustó mucho a la empresa y comenzó a comprarle. Entonces ahora el reto era aumentar el rendimiento, aumentar el volumen de producción para ya ellos comenzar a comprar lo que ellos requerían cada semana y la logística, que la logística todavía era para ese entonces un reto importante para ellos. Estamos hablando de que Constanza, para los que no conocen, Constanza está a 2 horas de Santo Domingo, que era donde se tenía que llevar el producto. 2 horas es bastante tiempo, que si no se lleva un producto, o sea, si el producto va caliente, es un producto que ya eso va a llegar y se le va a rechazar ahí mismo en la entrada. Sí. No lo van a dejar entrar. Entonces, esa mecánica inicial fue un poquito complicada, porque, ¿verdad? Lograr que ellos cumplieran por lo menos con la cadena de frío, por lo menos por esas 2 horas, hasta que llegara hasta el centro por cosecha, era un reto importante para ellos. Se jugó mucho al inicio, Constanza el frío, ya creo que lo mencionamos anteriormente. Entonces, Constanza, lo que nosotros hacíamos al inicio, las primeras cosechas que se hicieron en Villapopi, se hacían de madrugada. Se hacían de madrugada para que el producto llegara a Santo Domingo a las 5:30 de la mañana, como muy tarde. Wow. Y esta era la forma que nosotros teníamos de jugar con la cadena de frío. Era la metodología y era también con un vehículo que le proporcionaba Supérate, que tampoco tenía un sistema de refrigeración Sí. instalado, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos que jugar un poquito con eso y cosechar de madrugada, llevar los productos de madrugada para que el producto llegara con la calidad que se requería allá a las tiendas. Y poquito a poco, eso funcionó.
¿Verdad? Un poquito complicado ese inicio, pero inició y comenzó a coger fuerza. Entonces comenzamos a sembrar más, comenzamos a llevarle más semillas, comenzamos a sembrar más parcelas con estas variedades y al mismo tiempo comenzamos a llevarle otras alternativas. Entonces ahí comenzamos a conectarlos con supermercados y comenzamos también a buscarles otros métodos de producción. Nosotros allá, Arturo, recuerdo como ahora, que quiso probar cómo se producía el radicio Ujú. en Constanza y ver la calidad con la que se producía. El radicio es también un cultivo de hoja, pero que no es muy común, por lo menos en Dominicana, y se vende bastante caro. Se utiliza mucho en platos gourmet. Entonces estamos hablando de platos para restaurantes costosos. Y nosotros comenzamos también a llevarle este tipo de variedad allá. Y ellos comenzaron a sembrar y comenzaron a tener una buena producción de radicho, a tal punto que logramos que ellos hicieran su primera exportación Wow. fuera del país. Eh, y llevaron su primera exportación de radicio y fue algo, oye, eso fue un boom. Eso ya fue algo impresionante, porque estamos hablando de una comunidad pequeñita que lo que tiene son que 50 familias. Ujú. Eran unas 54 familias. Y por ellos mismos ya estaban comenzando a hacer exportación. Nosotros estamos hablando que cada familia, por lo menos los que tenían tierras en Villapopi, tenían unas 4 tareas, 5 tareas de tierra, como mucho. Y eso, para el que no conoce, esos son como algunos 3.000 metros cuadrados. Sí. Eh, y eso fue, ellos tener esa fuerza de comenzar con mucha ayuda, claro, de parte del gobierno, con mucha ayuda de parte del gobierno, ellos lograr hacer su primera exportación, para ellos fue muy motivante. Y ellos a partir de ahí comenzaron a producir mucho más, comenzaron a darle realmente el cariño. Nosotros le pudimos, con tiempo, ya estamos hablando aquí 2 años después, casi 3 años después, comenzamos a trabajar para montarle un centro post cosecha con ayuda de la FAO y unos invernaderos pero de producción hidropónica en Villapopi con ayuda de Propagás. Entonces, si te das cuenta, como te lo voy mencionando, o sea, estamos hablando de que no fue Supérate que llegó nada más, llegó muchísimas instituciones, muchísimas empresas se sumaron a la causa. Y tanto Propagás como Grupo Raya, como supermercados, Bravo, y los restaurantes que le estaban comprando a Villapopi, todo eso, sumado al Ministerio de Agricultura, sumado al Ministerio de Ambiente, sumado a mismo Supérate, que olvido mencionar siempre, que no solamente es agricultura familiar, Sí. también hay un tema social por detrás que lo ofrece Supérate a las familias. Todo eso junto formó parte de un engranaje que le dio ese impulso tan importante a Villapopi, a tal punto de que ya ellos se lograron organizar en cooperativa con ayuda de Supérate también. Comenzaron ya como cooperativa, pudieron acceder a préstamos y pudieron comprar su primer camión refrigerado. Entonces estamos hablando de que la cadena Excelente. de frío ya no era un problema. Sí. Ya ellos tenían cómo llevarlo y cumplir con todos los requerimientos de calidad. Tenían un centro por cosecha que se le hizo con FAO para hacer el mínimo proceso de los productos que estaban produciendo ahí en Villapopi. Y tenían un centro de producción hidropónico en invernaderos, para también producir más cultivos de hoja, ya estos estaban destinados a supermercados más que todo. Y el mercado que ellos tenían, que ellos lograron acceder, es algo que tú lo observas de lejos y tú dices, wow, o sea, eh, esto es algo que tú no lo ves en cualquier lugar. No, no. Y al día de hoy, a pesar de que siempre hay oportunidades de mejora, Villapopi tuvo sus oportunidades de mejora en algunas cosas, tuvo muchísimo éxito. Fue una iniciativa de muchísimo éxito y por eso Villapopi suena tanto, todavía incluso al día de hoy. O sea, Villapopi fue algo que yo creo que es
todo el mundo lo conoce, por lo menos todo lo que se mueve en el medio, porque fue uno de los proyectos con mayor éxito en República Dominicana. Y las Casas Sombras también alcanzaron mucho éxito en muchísimas comunidades. Estamos hablando de que, bueno, por lo menos las Casas Sombras tuvieron muchos retos con las familias que se que trabajaban, porque hay una diferencia entre Villapop y las Casas Sombras, y es que las Casas Sombras eran familias que a veces no se conocían entre ellos. Eran agricultores que a veces participaban dentro del proyecto Casa Sombra, pero no necesariamente se conocían como se conocían los de Villa Popi. Villa Popi, aunque no eran familia, eran como familia, Eran como porque venían familia. todos del mismo sitio, lo pusieron en el mismo sitio y vivían todos juntos ahí. Y, y eso es algo que es bueno identificar. Los agricultores de Villa Popi, esa era su vida, hacer agricultura. Ese era su día a día, ¿verdad? Ellos no tenían algo extra. Su forma de salir adelante era la agricultura. Y por eso todas las políticas públicas que se le llevaban, todos los recursos que se le llevaban, ellos sabían aprovecharlo y sabían multiplicar todo ese tipo de cosas y recursos que se le llevaban. No obstante, en Casa Sombra había un poquito ese reto, porque cuando la Casa Sombra que se llevaban a las comunidades rurales, eran agricultores, sí, Sí, pero no era su único trabajo. ya No era entiendo. no era su único oficio. Tenían la agricultura en gran parte también como subsistencia, pero extra, algo extra para ellos subsistir. Eh, Eso sucedía no en todas las comunidades, pero sucedía en muchas de las comunidades que se llevaron Casa Sombra. Y eso era uno de los retos que uno tenía que pelear, ¿verdad? Un poquito. Sí, Tratar de que ellos les dieran más el cariño a, a los proyectos Casa Sombra que llevábamos allá. Pero en general también fue un proyecto de éxito porque muchas comunidades comenzaron a salir adelante, muchas instituciones como Nestro, me imagino que te recuerdas de Nestro, sí, sí. también comenzó a comprarle a las casas sombras cuando ellos llevan los mercados que llevan a los pueblos, comenzaron también a suplirse de las casas sombras y eso y fue algo que impulsó mucho a las familias. Eh, y bueno, las experiencias que son muchas. Hay muchos restaurantes. Nosotros ya teníamos un programa dentro de la agricultura familiar que era Agricultoras en Superación, que me imagino también la habrás escuchado en algún momento. Ujú. Y bueno, agricultoras en Superación eran mujeres agricultoras que participaban en las casas sombra, que llevaban sus productos a restaurantes de alta clase. Y ellas mismas iban allá y cocinaban con el chef del restaurante platos gourmet para personalidades políticas o celebridades dominicanas. Eso era como parte de la metodología, tratar de, de enseñar que también la agricultura familiar puede suplir la calidad que se requiere para los productos caros, para los productos que tienen nichos en Claro, Dominicano. Que ellos dicen que muchas personas tienen el conocimiento de que no, eso es un nicho de mercado, eso es algo que hay que tener muchísimo dinero y una alta producción para acceder a ese mercado y tener una calidad increíble, ¿verdad? Algo que el campesino, el agricultor piensa que es algo muy difícil de alcanzar cuando no es así. no, Eh, porque la calidad, mientras se produce a grande escala, es más difícil mantenerla que cuando se produce a pequeña escala. Entonces, en agricultura eh, familiar se tiene esa ventaja. Así es, así es. Es más, se puede controlar la calidad muchísimo más. Claro, Y, y como te digo, o sea, en Dominicana hay mucho potencial para seguir aprovechando ese recurso de que, oye, no hay que producir tanto volumen. Tú le puedes producir a un solo restaurante. Tú no tienes que exacto. vender a la cadena completa de restaurantes o a muchos restaurantes para poder salir adelante. Y eso es algo importante.
y que se ha podido identificar, por lo menos en agricultura familiar, como un factor que se puede aprovechar para la pequeña agricultura. Y son cosas que ya se han empezado a aprovechar. Por ejemplo, nosotros tenemos en Higüey una cooperativa, se armó antes de yo terminar en Supérate, una cooperativa que se formó en Higüey con productores que no solamente eran Casa Sombra, sino también productores que tenían su plátano, tenían su yuca, tenían su cabrita, y todos dentro de la cooperativa, junto con un centro por cosecha que también se le ayudó con ayuda de FAO, ellos comenzaron a acceder a ese mercado que ellos tienen muy cerca, que es el mercado del turismo. Claro. Y ahí hay muchos restaurantes que le ofrecen servicios a turistas y hoteles. Y fue algo, eso también fue un boom muy importante. Y esos agricultores al día de hoy le venden a esos restaurantes y le sacan muchísimo provecho. Y estamos hablando que si lo comparamos con cómo ellos empezaron, antes de ellos estar organizados, o de la asistencia que se le tuvo desde el gobierno, eh, están teniendo unos ingresos que ellos nunca se esperaban que iban a tener. Y, y eso es una de las cosas bonitas que yo me llevo de mi experiencia en Me, Supérate. Sí, a mí me gusta que tú aclaraste muy bien que los casos de éxitos, perdón, los casos de éxito ujú, funcionaron porque se involucraban todos los sectores. Estaban ustedes de parte del gobierno, estaban los agricultores, pero también estaba el sector privado. El así es, gobierno como un asistente, pero los agricultores como proveedores y el sector privado como compradores, que al final no se le puede echar la culpa a un solo sector cuando los proyectos no funcionan. La así culpa es. viene cuando no se logra una sinergia entre los tres sectores. Entonces, Es me gusta correcto. muchísimo cómo tú explicaste los casos de éxito dentro de tus proyectos de agricultura familiar. Claro, claro. Eso es algo importante. Y qué bueno que tú lo pones desde esa perspectiva. Se me hace más fácil explicarlo, exponerlo de esa forma, porque es que sí, son tres pilares importantísimos. O sea, si tú lo ves así, es mucho más sencillo y simple. Sí, Sector público, sector privado y el campesino, los agricultores. Eh, puede estar funcionando bien la institución pública y puede estar funcionando bien el sector privado y les pueden estar dando el apoyo muy bien. Pero si el campesino no le da el cariño a eso, si no lo pone a trabajar, se pierde. Se claro, porque pierde todo el recurso. cada sector quiere su beneficio. Así Eh, es. el sector privado quiere conseguir un producto. El campesino tiene que ofertar un producto de calidad. Y al final, el gobierno lo que quiere es tener a la gente contenta para que en las próximas elecciones voten por ellos. Claro, eso es Todo el mundo política al gana. final. Es política, así es, así es. Eso es muy importante detallarlo. Y sí, el trabajo de extensión del gobierno y de las instituciones agrícolas públicas es importante que se mantenga y que sea de calidad. Yo estoy seguro que eh, el campesinado dominicano lo puede aprovechar muy bien, porque aún hay muchas familias que todavía se le pueden llevar, porque a pesar de que, bueno, durante mis 4 años en Supérate, yo conocí gran parte del país que Sí. yo mismo no conocía. Lugares, óyeme, bien, bien metidos en las provincias, que tú decías, wow, y esto existe, esto es Y parte esto de mi está país. aquí. Y, pero también te choca, tú te vas de golpe con la realidad que hay, precisamente en esos lugares que nadie conoce, la necesidad que hay. La necesidad, pero tiene mucha necesidad, pero hay terreno, hay siembra, aún así siembran. Porque tú te preguntarás, ¿y cómo ellos viven si ahí no hay ni servicios? Ahí no hay ni servicio de plomería, no hay agua.
por plomería, la CAS no llega para allá. ¿Cómo yo Sembrando para vivo? comer. Sembrando para comer. Eso es lo que ellos hacen para sobrevivir. Entonces, con esto quiero decir que no solamente es, sí, mucho de nuestro enfoque durante mi estadía en Supérate y bajo el liderazgo de Arturo, eh, fue tratar de identificar familias a las cuales se le pudieran llevar estas iniciativas y tratar de sacarlas de la pobreza, eventualmente, que ellos comenzaran a producir suficiente para salir de la pobreza, no, no inmediatamente, porque, ¿verdad? Claro, Nada de golpe, claro. pero darle las herramientas necesarias para que en los próximos años puedan salir, puedan decir, óyeme, esto que trajo el gobierno, o trajo Supérate específicamente, pues no puedo decir que nada más Supérate, ahí está Sí. FAO, ahí hay mucha gente. Esto que trajo el gobierno en este tiempo, hace 5 años atrás, me ayudó a estar como estoy hoy, mucho mejor que antes. Y que Ese fue el enfoque que se llevó en Supérate, sí. ese proyecto de agricultura familiar con las casas sombra y todo eso se diferencia mucho de las iniciativas que uno ve normalmente de solamente dar plantas, dar semillas, dar insumos agrícolas, Sí. eh, ps- dando solamente y sin acompañar al agricultor, se logra poca cosa. Se logra poca cosa, realmente, porque es que cuando tú haces eso, y es muy bueno que tú lo mencionaste, se Exactamente, condiciona al productor, se se condiciona condiciona al campesino. a que siempre le sigan dando y entonces lo que piensan es, bueno, Sí, si yo salgo de la pobreza ya no me van a seguir dando. exactamente, y eso es, tú diste en el clavo, Galvin, y eso es algo que sucede mucho en el gobierno, y no porque ellos no quieran hacerlo bien, muchas veces por desconocimiento, porque esta mecánica de condicionar al agricultor viene de la tradición de lo que se ha hecho toda la vida. Entonces, Claro, no es que el gobierno lo esté haciendo mal porque quiere hacerlo malo, porque no quiere hacerlo bien, para ponerlo en perspectiva, sino porque así se ha hecho siempre y aún no se conoce bien que hay formas de hacerlo, de evitar que eso suceda y de realmente hacer un impacto que de diferencia en el campo dominicano. ahí tengo que diferir contigo. Yo creo que sí se conocen la forma de hacer la diferencia. Ujú. Sin embargo, regalar cosas es mucho más fácil que pasarse 4 años bregando con gente, con casa Claro, sombra, organizando, formando cooperativas, resolviendo problemas, manejando un personal. Es bien difícil, consume mucho tiempo que sí, tú y comprar 25,000 matas de coco y regalársela a los productores claro. de coco en agua. Y quédate bien como Y gobierno, ya, quédate bien quédate ya. bien un solo Ya ahí día. no- ¿Qué va a sí, pasar con esos cocos? Problema de ellos. exactamente, exactamente. Sí, y está bien que lo digas eso, porque mira, oye lo que pasa, no es que no se conoce, es cierto lo que tú dices, ya se sabe esto, se sabe que se condiciona al productor, pero yo siento que en República Dominicana, aunque el conocimiento está, como que las instituciones ignoran de alguna forma u otra, y eso viene mucho eso yo siento que viene de precisamente, bueno, ya aquí podemos tirar a mochar par de cabeza, pero viene mucho de los líderes políticos que Sí, en un sentido u otro no quieren, no se permite o no permiten que las instituciones se actualicen, se mejoren. Yo te lo digo porque yo estando en una institución pública por ese tiempo, me doy cuenta, y ahora que estoy, por ejemplo, en academia, me doy cuenta lo que tú dices, el conocimiento está para muchísimas cosas. claro. Y la FAO ya ha identificado el tema del condicionamiento a los pequeños agricultores cuando nada más se le da por darle, ¿verdad? Ujú. Todo eso se sabe.
pero tiene que haber una ejecución de cambiar la metodología y eso viene desde arriba, ¿no? Eso hay que hacer un cambio en toda la infraestructura institucional en el gobierno para cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, cuando me refiero a que lo ignora, es que lo ignora porque no llegan las cosas, no se están aplicando las cosas nuevas, no se están absorbiendo, y aunque se sepa, no se están ejecutando porque no están los fondos dirigidos para cambiar esa forma. Que muchas veces, que todo eso, si nos vamos a lo real, lleva mucho dinero. Hay que Sí, cambiar sí, muchísimas sí, cosas. sí, Eso es una reestructuración de personal completa, y, ¿verdad? Y de logística y de todo. sí. Y yo creo que en la dejadez, y creo que ahí estamos claros tú y yo, la institucionalidad dominicana tiene muchísimo que mejorar, muchísimo. Hay muchísimas cosas que hay que mejorar en la institucionalidad porque hay muchísimos obstáculos, realmente hay muchas cosas obsoletas que todavía no se han cambiado. Eh, tanto en los conceptos, que ya hay muchos conceptos nuevos, Ujú. como en la forma de hacer las cosas, como en la estructura interna para llevar a cabo o ejecutar un tipo de proyecto, que yo creo que te hablé de eso una vez cuando tú Sí, estabas por sí, aquí. sí. Hay muchos obstáculos a la hora de tú querer aplicar eh, cosas nuevas. Aplicar cosas nuevas, tiene que pasar por muchos procesos, hay mucha burocracia, ¿verdad? Incluso para temas de fondos, de dinero, muchas veces es muy difícil Es porque así. el proceso es muy largo y a la hora de que tú te propones, hay un deadline para todo ese tipo de cosas y hay un tiempo que hay que cumplir o una ventanita que hay que aprovechar para montar cierto tipo de idea, de ejecutarla. Y por problemas burocráticos, por problemas de proceso político o público, no se logra. No sale en el tiempo que tú lo necesitas. Entonces, ahí hay mucha oportunidad de mejora realmente en el gobierno dominicano. Siento que es algo que, aunque ha mejorado de a poquito en los años, todavía le falta mucho. Todavía le falta mucho en ese sentido. Esperemos, Pero eso es esperemos que en los algo, años que vienen siga mejorando paso a claro, paso. claro, Tomás, claro que sí. entonces, ¿cómo tú pasas de trabajar en el gobierno dominicano a estar cursando una maestría en horticultura en North Carolina State University en Estados Unidos, en el estado de Ujú. Carolina del Norte? Eso es un cambio que regularmente no se ve tanto como estoy trabajando en el gobierno y después me voy a hacer una maestría en el área agrícola en Estados Unidos. ¿Cómo se dio ese Claro. paso? Yo siempre he estado interesado bueno, hace muchos años. Yo incluso cuando me gradué en Zamorano, tenía precisamente ese plan en mi cabeza. Yo que dije, déjame trabajar un par de años, agarrar un poquito como nos decimos nosotros en Dominicana, un poquito de fogueo, ¿verdad? Un poquito de experiencia en el área profesional y bueno, y también posicionarme yo financieramente un poquito mejor, agarrar un poquito de independencia financiera en ese sentido y después hacer una maestría. Yo siempre estaba interesado en por lo menos en continuar mis estudios más adelante. Claro. Y bueno, yo comencé a darle ya ejecución a ese plan desde hace unos 2 años, más o menos. Yo comencé a entablar conversación con el doctor Emanuel Torres, que ya lo conocía, y bueno, me imagino que tú también lo conociste en Zamorano, él nos llegó a dar clases en el primer año. Sí. Eh, y yo me acerqué a Emanuel Torres, le dije, le comenté, mira, yo estoy interesado en hacer una maestría, yo estoy buscando oportunidades. Entonces, el doctor Emanuel no me dejó escribir a nadie más, porque me dijo, no, vamos a trabajar
para eso, para conseguirte un espacio y tú vengas para acá. Lo primero que me preguntó, ¿tú tienes el inglés bien? ¿Tienes el inglés pulido? Estamos Y yo, sí, ready. sí, claro, estamos ready, vamos arriba. Yes, yes, I speak English. Yes, yes, I understand. Entonces, eh, comenzamos a hablar de eso, comenzamos a hablar un poquito. Entonces tenemos más o menos estos dos últimos años hablando de eso. Él en un principio no me quiso dar una respuesta, ¿verdad? Porque él estaba para ese entonces en Virginia Tech Ok, y estaba en el proceso de transición a North Carolina State University. Entonces él no sabía bien si se iba a quedar en Virginia o si al final se iba a ir para North Carolina y por eso no me podía decir, mira, ven, o vamos a organizarnos para este año, tú vengas y puedas iniciar tu maestría. claro. Entonces pasó un tiempo ahí, entonces ya el año pasado, ya las cosas comenzaron a coger un poquito de forma. Y, y bueno, ahí él me dio la oportunidad y me dijo, mira, aplica, vamos a trabajar tu admisión y todo eso. Y bueno, para que te prepares para venir para acá, porque el área por lo menos el área en la que él trabaja, que es horticultura, claro está, me interesa mucho. Y más que todo porque en horticultura también tú puedes aplicar un poquito de agricultura de precisión. A mí se me pegó mucho, como te digo, me gusta absorber de la gente en la que yo estoy. Con Arturo yo trabajé 4 años, Sí, se me tenía que pegar agricultura de precisión obligado. obligado. Eso no hay forma, ¿verdad? Entonces, yo incluso trabajé con Arturo durante mi estadía en Supérate. Hicimos un par de trabajitos extra, Ok. eh, privados, trabajando con sensores de suelo y haciendo mapeos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿verdad? Estuve expuesto un poquito a la agricultura de precisión y me gustó. Entonces, aquí con la maestría que estoy haciendo en horticultura, lo primero que le dije a Manuel es, mira, vamos a agregarle un poquito de precisión al proyecto que vamos a trabajar, eh, porque él me propone a mí el brócoli. Y el brócoli es un cultivo que realmente me llama mucho la atención. A mí me Sí. gustaba mucho el brócoli, incluso desde muchacho también. Me gustaba, yo decía que era un arbolito chiquito. Es bonito, Y brócoli. Las siembras de sí, brócoli son muy bonitas. si él me propuso el brócoli como proyecto de investigación, y yo acepté. Eso fue, bueno, a principios del año pasado. Pero yo le agregué un poquito de mi sazón, ¿verdad? Le dije, ok, pero vamos a agregar dron, vamos a agregar imágenes, ese tipo de cosas, para yo también pulirme un poquito en todo el tema de agricultura de precisión, porque es Claro. parte de... Arturo, yo aprendí muchas cosas de Arturo. Arturo le gusta decir mucho la caja de herramientas del ingeniero agrónomo. Entonces, para yo ampliar más mi caja de herramientas, tener unas habilidades extra, ¿verdad? Que es la agricultura de ahora. O sea, si tú te das cuenta, no, tú estás más claro que yo en eso. La agricultura de precisión se ha convertido en algo que está en todos lados ya. O sea, es, ya casi no se hace agricultura si no es volando un dron, si no es tomando imágenes o si no es haciendo colecta de datos de sensores de suelo o de humedad. Ya todo se hace con sensores, ya todo es eh, data análisis, o sea, la agricultura se ha virtualizado muchísimo, ¿verdad? Ciertamente. Y tanto la programación como las herramientas de imagen, tanto satélites como drones, se han metido mucho en la agricultura, a tal punto de que si tú no tienes esas habilidades en tu currículum, te quedas atrás, te quedas obsoleto, definitivamente. O sea, ya eso está en todos lados. Y Y yo, pues, entonces eso por eso lo he querido agregar directamente a mi caja de herramientas. Y es parte de lo que estoy haciendo en mi investigación aquí con el brócoli. ¿De qué trata tu Y investigación? yo estoy trabajando con variedades, tratar de identificar variedades que son resistentes al calor aquí en Carolina del Norte. Carolina del Norte es un estado que tiene un poquito de montaña, ¿verdad? En el área oeste del estado, Sí. que es bastante más frío que en el área central y la área costera. Eh, para que se posicionen un poquito, North Carolina está en la costa este de Estados Unidos, al Atlántico. Entonces, Carolina del Norte
tiene unas temporadas bastante calientes en verano y bastante frías en invierno. Entonces, el brócoli es un cultivo mayoritariamente de temperaturas frescas, temperatura fresquecita, el calor no le gusta mucho. Entonces, por eso se ha dividido mucho la producción acá en el estado, en el sentido de que la zona más pegada a la costa solo produce en primavera, que es cuando hay Ok, temperaturas más frescas, y, y ya, y listo. La zona de montaña produce, sí, 2 veces al año, que sería tanto primavera como otoño, porque perfecto. ya la zona montañosa, ¿verdad? Tiene un poquito ya de amortiguamiento ahí con la temperatura y lo pueden hacer 2 veces al año. Entonces, toda la zona este de Carolina del Norte y toda la zona este de Estados Unidos tiene problemas para producir brócoli fuera de temporada. Entonces, parte de la investigación que yo estoy haciendo es tratar de identificar estas variedades. Yo estoy trabajando con 8 variedades en total Ujú. y estoy corriendo 3 protocolos o 3 trials, como se dice, diferentes. En 2 de los protocolos solo trabajo con 2 variedades que son específicamente importantes para Carolina del Norte. O sea, estas son las que son comercialmente más importantes aquí en Carolina del Norte, en el mercado de Carolina del Norte Sí, local. Pero el tercer trial es más que todo trabajar con 8 variedades a lo largo de toda la costa este. ok, Entonces, estamos hablando de, desde Massachusetts, que es la parte más norte que tengo en mi proyecto, ujú. hasta Georgia. No lo hicimos en Florida porque no conseguimos un copay en ese tiempo, en el momento que queríamos ejecutarlo, pero lo tenemos hasta Georgia. Entonces, a lo largo desde Massachusetts hasta Georgia tenemos unos 7 terrenos sembrando brócoli, las 8 variedades de brócoli. Y eso es más que todo ver el performance, saber el rendimiento que tiene estas variedades en cada uno de esos estados, que como entenderás, van a estar expuestos a diferentes temperaturas. Massachusetts es mucho Sí, más frío, Georgia es mucho más caliente. sí, Entonces, ver cómo se desarrollan en cada uno de los estados y también mirar un poquito y tratar de identificar cuáles son las lecturas de NDVI, ¿no? si están familiarizados con el término, ¿qué es que eso? es la diferencia la diferencia normalizada de vegetación, o sea, tanto qué tan es como qué tan verde o sea, saber la salud de tu cultivo, sabiendo ya qué tan verde o qué tanto refleja verde la planta. Ok, Entonces, como es un índice, estamos hablando de 0 a 1, ujú. sabiendo que 0 es se murió la planta y 1 es una planta que está muy saludable. Ok, Entonces, esto, lo que queremos ver con el NDVI en estas variedades es que, bueno, como tú entenderás, son 8 variedades diferentes y cada una tiene un tono de verde diferente, ¿verdad? Entonces, ok, tú dirías, para aplicártelo en términos sencillos, de estas 8 variedades, digamos que las 8 están en buen estado, pero cada una te va a dar una lectura de NDVI diferente, sí. porque tienen un tono de verde diferente. Entonces, para cada variedad, ¿cuál es el valor mínimo de NDVI que yo debería tener? Esa es la pregunta que no tenemos respuesta y por lo tanto la que queremos encontrar en esta investigación. ¿Qué tanto, qué tanto valor en el índice es el mínimo que yo puedo tener en esta variedad que tiene un verde más oscuro que el otro, que es un verde más claro? O, Porque una o me va a dar se- 0,8, otra me va a dar 0,6. Yo entendería que la de 0,6 está peor que la de 0,8. sí, Pero sí. y si es que la que está a 0,6 me da 0,6 porque un verdecito más claro. O sea que esas Eh, comparaciones tú no las puedes hacer entre variedades, sino entre una misma variedad sembrada correcto, en diferentes sitios, en este caso en diferentes estados. exactamente. Entonces es encontrar ese threshold para cada variedad, Excelente. identificarlo. Eso, con el rendimiento, pues identificar las que mejor se comportan en temperaturas más calientes.
Ya, parte también del experimento. Bueno, pero esto es uno de los trials, ¿verdad? Los otros ujú, dos son un poquito más, digamos, en términos de volumen de data, más pequeños. sí, Pero en esto yo estoy trabajando solamente dos variedades, pero estoy trabajando con diferentes fechas de siembra. Y con esto lo que quiero es también replicar diferente exposición a temperatura durante la temporada. Entonces va a haber un brócoli sembrado en febrero, ese va a estar expuesto a temperaturas más frías durante su crecimiento que el que yo siembre a finales de abril. Entonces, por ende, la lógica agronómica que uno tiene dirá, bueno, las que se sembraron a finales de abril van a crecer más rápido, ujú, ¿verdad? Porque va a tener una mayor evapotranspiración y va a absorber más y va a crecer más rápido. Se supone que el tamaño que tú tenías con la que se sembró al inicio en febrero, a las 4 semanas va a ser diferente que las 4 semanas que se sembraron, de las que se sembraron a finales de abril. sí. Entonces, más que todo, esta exposición durante la temporada es una de las cosas que queremos ver. Y uno de los trials lleva diferentes dosis de nitrógeno durante el ciclo de producción y el otro lleva la misma dosis entre tratamientos, pero lleva una distribución diferente. En este Ok. caso, fertilizante en el suelo, fertilizante de pre-plant, que va antes de la siembra, y fertilizante, bueno, por fertirriego, fertilizante líquido. Entonces, ahí también ver cómo se comporta, ¿verdad? Tanto una dosis de fertilización diferente como la distribución de la fertilización durante el ciclo. Entonces, es parte de lo que queremos ver, tanto en rendimiento como en volumen de la planta, y también vamos a ver en el de la misma forma. La verdad Entonces, que son experimentos bien completos y que se complementan uno con el sí, otro. y son Eso, bien simples en términos técnicos, son bien simples en términos técnicos, pero lleva un trabajito grande, ¿verdad? Porque son, claro, son, son muchos tratamientos, son muchas cosas, y a pesar de que son cosas sencillas, son respuestas que no las tenemos, entonces definitivamente hay que hacerlo. es así, es así. Entonces, eso es lo que el ingeniero Tomás está haciendo ahora mismo, pero en el Sí, futuro inmediato, ¿cuáles son los planes de Tomás Quesada? claro, eso, esa es la pregunta culminante. Yo, yo ahora mismo mis planes es, después de que yo me gradúe de acá, todavía no estoy totalmente seguro de si quiero perseguir un PhD, un doctorado. Sí. Esto es algo que yo lo estoy pensando mucho últimamente. Quiero tomar una decisión en este año, si es Ujú. posible, y decidirme que voy a hacer el PhD inmediatamente o me voy a ir a la industria. Es algo que yo me he estado debatiendo mucho, porque también tengo la opción de irme a industria un par de años Claro, y después hacer el doctorado si al final me siento inclinado en hacerlo eh, más adelante, ¿verdad? es Eh, así. entonces yo, bueno, sí, me interesa mucho volver a mi país después de graduarme si me voy a la industria. Sin embargo, tengo la incertidumbre que tiene todo dominicano y creo que es muy común entre los latinoamericanos. Yo voy a conseguir una buena posición cuando vuelva a Dominicana. La Con gran la, pregunta. eso es una pregunta eh, que realmente me pone a mí en una encrucijada. No sé si debería entonces de quedarme, por lo menos tratar de posicionarme acá en Estados Unidos, en la industria, por lo menos un par de años. Sí, Ah, porque al final de todo, siéndote muy sincero, Alvin, al final de todo, yo quiero tener mi propia siembra en Dominicana, mi propio negocio ya. Y claro. yo quiero tallar, yo quiero volver para allá de una forma u otra. Pero en el futuro más inmediato, en el futuro cercano, ahora mismo no sé si me conviene. No, Entonces, te esa es una entiendo. de las cosas, Te esa es entiendo una de las cosas, totalmente. sí. Y bueno, eh, ya estaremos un poquito más claros de aquí a allá lo que vaya surgiendo. Pero definitivamente, o sea, al final me decido por hacer el PhD, pues me quedaré acá, obviamente. Y, pero ya lo veremos viendo. Yo Sí, sí. actualmente me veo más inclinado por trabajar un tiempo acá.
en la industria. Y de hecho, son una de las cosas que ya desde ahora estoy tratando de ubicar, ¿verdad? Y aprovechando mucho las conferencias y ese tipo de cosas Claro. para explorar el mercado laboral que hay, eh, y posicionarme, ¿verdad? Eh, pero el tema de la investigación científica me llama mucho la atención. Entonces, el doctorado, cuando ven a ver, lo termino haciendo a fin de cuentas. Lo que no sé si lo voy a hacer ahora saliendo del máster O después. o después. Esas son una de las cosas que tengo que decidirme, ¿verdad? En este año. Hay tiempo, hay Pero tiempo. definitivamente sí. Claro, claro. Uno se Definitivamente va, es eso. Y el campo es lo mío. Los campos es lo que yo he hecho claro. también gran parte de mi vida. Y es lo que me gusta. Entonces, el objetivo es ese, mantenerse en lo que a uno le gusta, ya sea tanto en investigación como en industria. Y uno se va dando cuenta de lo que quiere hacer de verdad mientras va recorriendo el camino. Así es. Entonces, mi hermano, ya para finalizar, esta es la pregunta estrella del podcast. O la pregunta o el comentario. Si tú Claro. pudieras darle un consejo a los jóvenes que actualmente no saben qué van a estudiar o están estudiando algo y están muy indecisos, un consejo que a ti te ayudó durante tu época, por ejemplo, en Zamorano. El mejor consejo que tú le Ujú. puedas dar a los jóvenes. Lo quiero escuchar hoy. Claro. Claro, pero yo creo que eso tú lo ves venir ya. Sí, Eh, Hermano, póngale actitud a todo lo que usted haga, siempre y cuando sea algo que le guste. Y me voy a tirar un chinga antes de Zamorano. Mira, no sé, yo entiendo el romanticismo que hay de mi papá es tal cosa. Y hay muchos jóvenes, lo digo porque no solo, yo sé que no soy yo no estoy solo ahí. claro. Hay muchos muchachos jóvenes que al final incluso llegan más lejos y terminan una carrera sin realmente saber si eso era lo que les gustaba. Eh, Eh, yo lo que le digo es lo siguiente, señores. Realmente, si tú haces lo que a ti te apasiona, no importa lo que tú hagas, puede ser el trabajo más, porque yo entiendo que hay una presión cultural muchas veces, que sí, no, que uno tiene que ser abogado, que uno tiene que ser doctor para ser gente en la vida. No es así. Haga lo que le guste y hágalo bien. Usted va a ser rico porque la riqueza no es qué tantos millones usted tiene, sino que tan bien usted vive. Si bárbaro. tú vives bien con lo que tú tienes, tú eres rico, hermano. Entonces, lo importante es vivir bien, vivir feliz. Si tú no disfrutas tu trabajo, es algo, ¿verdad? Que al final, no importa que tú le hayas sacado dinero, o sea, es algo, tu vida es más importante y cómo tú la disfrutas. Eh, Uno está aquí una sola vez, no hay dos Es vidas. así. Entonces, haz lo que te gusta, hazlo con empeño, y ponle mucha actitud. Y no se sientan, y este consejo va para mí mismo también, porque yo también me siento así a veces, no se Ujú. sientan eh, desesperanzados por lo difícil que se pueda ver un reto. Más que todo, si estás haciendo un posgrado o no, o tu carrera de grado, muchas veces tú sientes que no tienes la capacidad. Y a mí me pasa mucho eso. Yo me identifico con la gente que se siente así. Me pasó mucho en Zamorano. Sí. Me pasa ahora. Eh, Como te digo, yo siento constantemente que yo estoy atrás de todo el mundo. Ujú. Y eso no es un sentimiento bueno. Eso no es un sentimiento bueno y tú te sientes inseguro muchas veces. Pónganle actitud, no importa. No se dejen derrotar por el sentimiento. Pónganse para lo suyo y den lo mejor de sí. Siempre. No importa. Te va a ir mal en algún examen, te va a ir mal en algo. Lo importante no es que te haya ido mal en un examen. Lo importante es que al final tú lo logres y hayas aprendido y puedas ser un profesional que aplique cosas importantes en el terreno. Ya, eso, no tienes que complicarte la vida. Entonces, mi consejo para todo el mundo y específicamente para los que están estudiando, ese actitud para todo. No importa las dificultades que se encuentren.
Excelente, mi hermano. No, no creo que pudiéramos cerrar de una mejor forma el podcast hoy, pero te quiero, antes de cerrar, agradecer tu tiempo hoy de compartir tu historia, con todos esos detalles y que sepas que tú eres un ejemplo para esos jóvenes que están dentro del camino de cursar una carrera agrícola y que tú y que yo somos luz para esos jóvenes. Claro, Eh, claro, y como tú dices, a ponerle actitud a todo y después de ahí que venga lo que tenga que venir. claro, lo demás es lujo, lo demás es lujo, Lo demás es vanidad. así mismo es, así mismo es. Mi hermano, Entonces, muchas bendiciones en su maestría. Espero que siga gracias, triunfando y de verdad gracias por participar en Ciencia Platana. gracias, no, gracias a ti, hermano, por darme la oportunidad, de verdad que ha sido muy bonita la experiencia hablar aquí. O sea, en mi primera experiencia hablando en un podcast y me sentí muy cómodo. Tú eres un host que hace sentir muy cómodo al visitante, así que de verdad, gracias.